Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos en la guía número 5, Revisemos lo aprendido. Empecemos. Antes de comenzar, por favor indica tu nombre, curso y fecha. Acuérdense que en la sesión de Classroom tenemos la fecha original en la cual fue publicada esta guía de aprendizaje. Hoy vamos a retroalimentar el contenido revisado en las guías 1, que es del mito a la razón, y la guía 2, los presocráticos, para afianzar conceptos y motivar a la reflexión constante. Hola, soy yo de nuevo, Sócrates. Así como lo hicimos en las primeras guías, hoy voy a acompañarte. Empecemos. Para comenzar con el trabajo, debes responder lo siguiente, solo indicando sí o no. ¿El mito es una narración de origen donde intervienen dioses? ¿Es la filosofía una ciencia? Menciona el arjé de un presocrático. Entonces las preguntas que aparecen allí dicen relación con las guías números 1 y 2. 1. El origen de la racionalidad. 1.1. La mitología. Desde que con la hominización los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse por el origen de cuanto le rodea, muchos han sido los tipos de respuestas que han dado a sus interrogantes. Los mitos son el primero de ellos. Varios siglos antes de la era cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas, que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, del hombre y de las civilizaciones. Mesopotámicos, hebreos y griegos, además de otros pueblos orientales, explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron orden en el universo. Por tanto, preguntas sobre el sentido de la existencia humana, como el destino y la libertad, o de la moral, la fortuna, la justicia, eran contestadas en las epopeyas de Homero. Entonces, en este primer acercamiento teníamos básicamente lo que hablamos en la primera guía, del mito a la razón, donde había el ser humano se hacía preguntas, obviamente no todas las podía responder, pero ellos intentaban dar respuesta a estas preguntas en primera instancia a través de los mitos. 1.2 del mito al logos. Pero a partir del siglo VI a.C., algunos sabios, los más célebres de ellos, tales Anaximandro y Anaxímenes, empezaron a abandonar las respuestas mitológicas de las cuales se basaba la religión. En cambio, empezaron a buscar explicaciones en el discurso racional, logos en griego, y a prescindir de la mitología. Este paso del mito al logos se puede ubicar geográficamente en Jonia, Asia Menor, entre otras razones porque en ese lugar había las siguientes condiciones. Libertad religiosa. Como el politeísmo griego no era dogmático, había libertad de pensamiento. Elaboración de leyes. Los reyes veían cada vez más insuficientes los mitos para regular la vida pública y privada. Confección de los primeros mapas. Los primeros cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre correspondían con la realidad. Ocio. El hecho de que las sociedades antiguas, en especial la griega, fuesen esclavistas, permitió a ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y a la elaboración de ideas. Ambiente cosmopolita. Jonia era una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas, tanto de Oriente como de Occidente. Fue un lugar caracterizado por la apertura mental. Entonces aquí ya tenemos que ya no dependemos de los mitos para dar respuestas, sino que un grupo de personas, en este caso los más célebres como allí menciona, los jónicos, que son tales Anaximandro y Anaxímenes, no van a pretender responder a estas preguntas a través de mitos, sino que lo van a hacer a través de la razón. Y eso es lo que se conoce como logos. Entonces pasamos de un pensamiento donde todo se explicaba a partir de la intervención de los dioses a un pensamiento que pasaba a la explicación más bien lógico-racional de esa realidad. Hay ciertos factores que van a propiciar el desarrollo de la filosofía en esta ubicación geográfica. Entonces tenemos allí la libertad religiosa, que no era dogmático, significa que no tenía tantas reglas, que no era castigador al respecto, entonces podían pensar más libremente. La elaboración de las leyes, porque obviamente los mitos no me van a permitir a mí regular
cómo o qué actitudes debo tener, qué cosas puedo hacer o no puedo hacer en la vida pública y en la vida privada. Entonces, para poder hacer estas leyes, tenían que buscar una manera racional de consensuar para poder hacerlas. Luego también tenemos la confección de los primeros mapas, donde ya no se dependía de los mitos para la explicación geográfica porque ellos no eran exactos. Entonces necesitaban algo en qué basarse para poder ir de un lugar a otro. Además, el ocio. En esta época el ocio no era visto como nosotros, que es simplemente hacer nada, sino que el ocio se cultivaba. ¿Qué significa eso? Que como las clases adineradas, y aquí muy lamentablemente fueron esclavistas, es decir, tenían esclavos, estaban a favor de eso, tenían la posibilidad de tener mayor tiempo libre y por lo tanto podían dedicarse al cultivo de la mente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, podían ir elaborando ideas. Ellos estudiaban bastante. Y además, el ambiente cosmopolita, que como también se mencionó en la guía del paso del mito al logos, como era un puerto, permitía el intercambio cultural. Entonces, eso favoreció también el poner en duda sus propias creencias. ¿Qué origina la filosofía? Si por una parte la filosofía como proceso cultural comenzó en la antigua Grecia, por otra la filosofía como necesidad intelectual tiene su origen en 3 factores clasificados por Karl Jaspers. Entonces, teníamos, ¿cierto?, esta necesidad intelectual del surgimiento de la filosofía y aquí también se produce, y Karl Jaspers lo clasifica de esta manera, 3 características que son necesarias para que exista la filosofía. La primera de ellas es el asombro. Tanto para Platón como para Aristóteles no hay filosofar sin asombro. El primero pone en boca de Sócrates que la admiración es lo propio del filósofo y la filosofía comienza con la admiración, mientras el segundo escribió que la admiración impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas. Admiración se ha de entender en este caso como una actitud de asombro y extrañeza ante la existencia. Es lo que yo les explicaba en la guía anterior, donde el filósofo en un comienzo era como una especie de niño, donde prácticamente no conocía nada y se asombraba con todo cuanto había. Le provocaba extrañeza esta sensación de separarse, ¿cierto? De ver lo otro y tratar de comprender lo otro. ¿Ya? Entonces es por eso que esta capacidad de asombro es esencial en la filosofía para poder hacernos preguntas y buscar respuestas más bien racionales. Las siguientes son las situaciones límite. Son aquellas situaciones permanentes en la vida que no varían y que definen nuestra existencia. La angustia ante la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, la injusticia, el odio, son todas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que además repercuten en los actos humanos, de modo que, contrario a la opinión común, la filosofía es una reflexión sobre la vida y para la vida, una teorización sobre los principios de cuantos anhelamos conocer y que para nada es ajeno a nuestra existencia concreta y cotidiana. Entonces hay situaciones que a mí me hacen reflexionar y pensar si es que donde estoy bien, si es que lo estoy haciendo bien, si estoy a gusto con lo que estoy haciendo, qué hice en un momento dado. Yo me replanteo mis valores, por ejemplo, cuando estamos ante una situación de vida o muerte, ¿cierto? Nosotros muchas veces nos cuestionamos, ¿vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena cambiar? Entonces, todas estas situaciones que a mí me ponen en una situación límite me hacen reflexionar de manera filosófica. Finalmente, como última característica, tenemos la duda. Del asombro necesariamente surge la duda, ya que queremos conocer y conocer bien, de modo que el asombro nos lleva sino a despertar un deseo por conocer, pero no un conocer superficial, sino radical, basado en el cuestionamiento dirigido a encontrar todas las respuestas posibles y más profundas. Si un filósofo puede enseñar a dudar, es René Descartes, quien planteó la duda como método filosófico. Si se puede dudar, se puede pensar, y si se puede pensar es porque se existe. Quien no duda no se ve impulsado a buscar las respuestas necesarias, sea para confirmar sus creencias o para descubrir la falsedad de las mismas. La más radical de todas las preguntas filosóficas es ¿por qué? En especial cuando se refiere al sentido de la vida. Esta característica, junto con el asombro, han sido ampliamente debatidas en términos filosóficos. En el primero, obviamente, porque esta sensación de extrañeza y de asombro
es lo que a mí me permite querer buscar ciertas respuestas, pero para yo poder buscar respuestas tengo que dudar, es decir, tengo que cuestionar y hacer preguntas. Entonces, obviamente, como que una deviene de la otra, pero son complementarias entre ellas. Dudar a mí me significa plantear una pregunta, cuestionarme, porque yo necesito buscar una respuesta que me satisfaga intelectualmente. Tras haber hecho un muy brevísimo resumen en relación a las guías 1 y 2, que son el paso del mito al logos y los presocráticos, donde tocamos algunos de los temas centrales de cada una de las guías, es que deben desarrollar las siguientes actividades. Primero, elaborar un organizador gráfico de la guía, es decir, tienen que resumir su guía en un mapa conceptual, en un mapa mental, cuadro comparativo. Ustedes decidirán la mejor manera en la que pueden resumir gráficamente la guía de estudio. 2. ¿Por qué debemos conocer el mito como un antecedente de la filosofía? ¿Por qué es importante y por qué lo hicimos al principio? ¿Por qué primero conocimos, cierto, la definición de mito para recién luego pasar a lo que era la definición o una aproximación a lo que es la filosofía? ¿Por qué es importante conocer el pensamiento mítico antes de conocer el pensamiento lógico? 3. ¿Qué diferencia al mito del logos? Puedes ayudarte obviamente con las guías anteriores. ¿En qué nosotros diferimos respecto de el mito con el logos? ¿Por qué son diferentes ellos dos? 4. Menciona los factores que posibilitaron el desarrollo filosófico en el Asia Menor. Aquellas características que permitieron este mayor desarrollo intelectual en esa área geográfica. 5. ¿Cuáles son los orígenes de la filosofía según Jaspers? Simplemente mencionar la clasificación que hizo Jaspers. No es necesario que los describan en cada uno, sino que simplemente que ustedes sean capaces de identificar cuáles son. 6. Realiza un cuadro resumen con los presocráticos y su arjé, al igual que lo hicieron en la primera guía, pero esta vez es simplemente identificando y relacionando el filósofo presocrático con su arjé. En una columna ustedes indican el filósofo y en la columna de al lado el arjé que corresponde a ese filósofo. 7. Ahora que conoces algo de filosofía, ¿se relaciona con lo que tú pensabas que era? ¿Por qué? Acuérdense que ustedes el año pasado tuvieron la asignatura de filosofía y psicología, pero que en tercero medio se centraba única y exclusivamente en lo que es psicología. Y ahora en cuarto medio ustedes están viendo una aproximación de lo que es filosofía propiamente tal. Entonces lo que ustedes pensaban antes que era la filosofía, ¿corresponde con lo que nosotros hemos estado revisando hasta el momento? Sí, no y por qué. 8. Si una canción pudiera definir tu filosofía de vida, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona eso con la filosofía que hemos revisado hasta ahora? Entonces, a partir, ¿cierto?, de la definición de filosofía que hemos estado revisando en las clases anteriores, ustedes tienen que elegir una canción que para ustedes tenga ese sentido de filosofía de vida, que para ustedes sea importante, imprescindible en su vida. Entonces, ustedes me indican cuál es la canción, por qué eligieron esa canción y cómo es que el sentido, la definición, la explicación de esa canción se relaciona con la filosofía propiamente dicha. Antes de despedirnos, no te olvides de completar la autoevaluación. Además, la profesora les dejó este mensaje. Para los orientales, las crisis son oportunidades, porque nos permiten buscar otras alternativas y ampliar la mirada. Espero que dentro de todo esto que está pasando, seamos capaces de ver esto como una oportunidad. No desesperen, sean responsables con su salud y la de quienes viven con ustedes. Cuídense, nos veremos pronto. ¿Ya? Entonces, como el mensaje que di en esta guía es el mensaje que siempre les entrego también en las clases. Cuídense harto, estas son oportunidades, una crisis, pero veamos esto como una oportunidad de aprender de una manera diferente, de poder hacer las cosas que antes no podíamos hacer por falta de tiempo o porque pasábamos muchas horas en el colegio. Entonces aprovechemos también este tiempo para hacer cosas diferentes y cultivar no solo la mente, sino que también el espíritu. Obviamente, y como en todas las guías tienen la autoevaluación, simplemente deben marcar con una X sí o no a los indicadores que allí se presentan. Acuérdense que como es una autoevaluación, tienen que hacerlo de manera honesta y obviamente eso les va a permitir ir mejorando en su proceso educativo, porque les va a permitir a ustedes indicar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, por lo tanto, lo que hay que potenciar
y lo que queda por mejorar. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.